La Corte ha dado pasos muy favorables, pasos que ya había comenzado incluso desde el año 2009 con una controversia constitucional promovida en aquel entonces por el Estado de Jalisco en contra de las regulaciones de los derechos a favor de las víctimas de violación. Esa controversia constitucional fue pues también una pionera en materia de atención a las víctimas de violación para la famosa píldora, la píldora del día siguiente. Entonces la Corte no ha dicho nada que anteriormente no haya reiterado, lo está diciendo de una manera muy distinta, pero más allá de esa decisión, tenemos una Suprema Corte que de verdad está avanzando hacia una justicia más amplia o las decisiones de esta semana son decisiones que se pueden ubicar digamos, en el elenco ordinario de decisiones de la Suprema Corte. Bueno, para eso hay que entender también que la Suprema Corte es un órgano jurisdiccional que tiene un tinte necesariamente político por su genética, por su creación, por cómo se va renovando cada cierto periodo, porque pues los ministros son nombrados por el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo. Entonces, el nombramiento es estrictamente político, de acuerdo a las reglas constitucionales. Me voy a ir un poco hacia atrás con el origen de lo que yo llamo las tres edades de la Corte. Espero que ya se esté compartiendo correctamente la pantalla. Y yo considero que tiene tres edades la Corte, o que ha atravesado por lo menos por tres edades, en una etapa muy, parafraseando al juez Pescatore de la Corte Europea de Justicia, una etapa infantil, digamos, de 1994 más o menos al año 2003, 2004, hasta el 2006 quizás, luego una etapa de desarrollo, digamos, de su adolescencia, y ahora en una etapa de 2018 para acá, quizás en una etapa ya en que se empieza a consolidar como un tribunal constitucional. Y es que aquella vieja corte, aquella corte de 1995 que pues se transformó radicalmente en una corte que era de 21 ministros antes del 94, solo 11 ministros, de 4 salas a 2 salas, y que pues mayormente estuvo conformada por gente de carrera judicial. Aquí vemos a esa corte original, a don Vicente Aguinaco Alemán, a don Juventino B. Castro, a Humberto Román Palacios, a don Juan Díaz Romero, a Mariana Zoila Huitrón, que por cierto, Mariana Zoila, uno de los ministros que más ha durado, fue ministro de 1983 hasta el 2009. Es decir, transitó de la vieja corte a la nueva corte. Y bueno, también vemos a don Genaro Góngora Pimentel, un ministro muy inteligente, muy productivo, un poco al final polémico por la situación de vida privada que tuvo. Vemos a la senadora Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en aquel momento primera, pues de las primeras integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, esa fue la primera corte, una corte pues elegida, según cuenta don Genaro Góngora, de entre como unos 50 juristas mexicanos que tuvo a bien considerar Ernesto Zedillo Ponce de León, y un grupo selecto que, por cierto, no se conoce quién fue ese grupo para escoger a los ministros. Aparentemente fue un grupo asesor de la Secretaría de Gobernación, pero bien a bien no se sabe, según cuenta la literatura. Esa era una corte positivista. En México, desde el siglo XIX y el siglo XX, no ha habido más mecanismos de control de las leyes, de control judicial,
de hacer efectivos los derechos más que el juicio de amparo. Hasta antes de 1994 no se conocía otra fórmula, otra herramienta para combatir las ilegalidades de las autoridades. Esto hizo que la interpretación constitucional, que la interpretación judicial fuera estrictamente legalista. De hecho, así, varios de ellos así se definían. Decían, incluso en la Suprema Corte interpretamos leyes. O sea, un paleopositivismo, pues del más rancio abolengo. No se podía hablar en aquellos momentos del derecho internacional, de los derechos humanos, de las obligaciones internacionales, de la jurisprudencia interamericana. Y además, en 1995 México todavía no aceptaba la competencia contenciosa de la Suprema Corte, la aceptó hasta el 98. Así que era una corte muy de legalidad, por eso era una etapa pues primigenia. Los presidentes de la Suprema Corte, bueno, desde entonces han sido José Vicente Aguinaco Alemán, luego Genaro Góngora, Mariana Azuela, un ministro polémico, ahorita me voy a referir a él, el ministro que pues se reunió con Fox, con Santiago Krill. A partir de esas reuniones acusó el hoy presidente de complot y pues ministro que primero negó las reuniones, luego las aceptó, luego las volvió a negar, luego ya las aceptó en una entrevista por allá en el 2009 que le da a La Jornada. Y luego tuvimos a don Guillermo Ortiz Mayagoitia, a don Juan Silva Mesa, actualmente pues investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí tiene su currículum, don Juan Silva Mesa, un ministro muy con su sentido social de la Constitución, al ministro Luis María Aguilar Morales y el actual ministro presidente, el doctor Arturo Saldívar Lelo de la REA. Pues los integrantes, ya los mencioné, han sido de distintos orígenes, mayormente de carrera judicial y también exfuncionarios, burócratas, propiamente no han sido constitucionalistas de cepa pura. La Corte, como a propuesta del Poder Ejecutivo y a ratificación del Senado, pues no necesariamente tenemos ahí a las mentes más brillantes en el derecho constitucional, sino que pues son a discreción de lo que el Poder Ejecutivo considera que van a integrar estas cortes. Y eso es una regla que viene pues desde la Constitución de 1917. No la inventó ningún presidente, la inventó el constituyente originario.